Buen día, mi nombre es Amaya Adriano Jesús Emiliano, soy estudiante de Robótica Industrial de la Escuela de ICIMA Escaposalco, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Pertenezco al grupo 4RV3 y en este video les estaré hablando acerca de motores trifásicos. Durante este video estaré respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de los motores trifásicos? ¿Qué tipo de conexiones en motores trifásicos hay? ¿Qué es la tensión de los motores trifásicos? ¿Cómo es la par de los motores trifásicos con respecto a los monofásicos? ¿Cómo es la velocidad de los motores trifásicos con respecto a los monofásicos? ¿Cómo es la potencia de los motores trifásicos con respecto a los monofásicos? ¿Y cuáles son las aplicaciones de los motores trifásicos? Comenzamos. Primera pregunta. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de los motores trifásicos? El principio de funcionamiento de estos motores se basa en el campo magnético giratorio que crea una corriente alterna trifásica, es decir, de tres fases. Fue descubierto por Tesla y en el descubrimiento de las corrientes inducidas de Faraday. Dicho campo rotante producido en el estator induce otro campo magnético en el bobinado del motor. Por su velocidad de giro, los motores trifásicos de corriente alterna se clasifican en síncronos y asíncronos. Los motores síncronos se caracterizan porque la velocidad de giro del campo magnético del estator es igual a la velocidad de giro del campo inducido en el rotor, mientras que los motores asíncronos, la velocidad del campo magnético giratorio producido por el estator es mayor que la velocidad de giro del rotor. El motor asíncrono trifásico posee tres grupos de bobinas en el estator, que permiten dos tipos de conexiones en el sistema trifásico. Estas conexiones son de estrella y triángulo. Dado este contexto, podemos dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de conexiones en motores trifásicos hay? Como ya lo mencioné, existen conexiones triángulo y conexiones estrella. La tensión mayor o la corriente menor corresponden a la conexión de tipo estrella, mientras que la tensión menor y la corriente mayor corresponden a la conexión de tipo triángulo. Una conexión estrella permitirá que la bobina trabaje con un punto en común y se alimente de los extremos libres, mientras que con una conexión en triángulo el motor funciona a través de un sistema de puntos de unión. La conexión de los motores trifásicos dependerá de la intensidad de potencia de cada línea sobre la placa de los bornes. Otros ejemplos de conexiones en motores trifásicos son delta-delta, delta-estrella, estrella-estrella y estrella-delta. Una ventaja de las conexiones delta-delta es que carece de un desplazamiento de fase. La carga puede estar desequilibrada o de forma armónica, mientras que una ventaja de la conexión estrella-estrella es que ofrece dos tensiones, además de que resulta mucho más barato en el consumo de energía. Se suministra tensión en cada fase y hace que disminuya el número de espiras. ¿Qué es la tensión de los motores trifásicos? El motor trifásico debe su término debido a que se alimenta de energía eléctrica trifásica. Las instalaciones monofásicas son más propias de los hogares, con tensiones que van de 120 a 230 voltios y potencias que quedan por debajo de los 10 kilowatts. A diferencia de los sistemas monofásicos de corriente alterna, que utilizan dos conductores eléctricos fase y neutro para su distribución y consumo, los sistemas trifásicos utilizan tres o cuatro conductores. Pueden ser tres fases o bien tres fases más un neutro. Al trabajar con tres fases y dos neutros, se puede obtener dos tensiones diferentes. Normalmente 230 voltios entre fase y neutro y 400 voltios entre dos fases. La tensión entre dos fases es siempre la raíz de 3 veces superior a la de una fase con neutro. La tensión más elevada se suele utilizar en la industria para el uso y aplicación de motores, mientras que la tensión más baja se utiliza en los hogares para algunos electrodomésticos. El generador que produce la energía trifásica se llama alternador y genera 3 veces fuerzas electromotrices, una en cada fase. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el par de los motores trifásicos con respecto a los motores monofásicos? Como ya mencioné, los motores trifásicos usualmente son más utilizados en la industria ya que poseen una potencia mayor del 150% que un motor monofásico y se genera un campo magnético rotatorio
en tres fases. Los motores polifásicos tienen un par uniforme, mientras que la mayoría de los monofásicos tienen un par pulsante. El funcionamiento paralelo de los motores trifásicos es más sencillo que el de los monofásicos. El sistema polifásico puede configurar el campo magnético giratorio en los devannados estacionarios. Siguiente pregunta. ¿Cómo es la velocidad de los motores trifásicos con respecto a los monofásicos? Los motores trifásicos de dos polos giran alrededor de 2800 o 2900 revoluciones por minuto. Los de cuatro polos giran alrededor de 1400 o 1450 revoluciones por minuto. Los de 6 polos entre 930 y 970 revoluciones por minuto, los de 8 polos entre 700 y 730 revoluciones por minuto y los de 12 polos giran alrededor de 460 a 480 revoluciones por minuto, mientras que las velocidades de los motores monofásicos entre 1500 revoluciones por minuto y 3000 revoluciones por minuto. Esto va a depender de si los motores son de 2 o 4 polos, teniendo una tensión normal de 230 voltios entre fase y neutro. Siguiente pregunta. ¿Cómo es la potencia de los motores trifásicos con respecto a los monofásicos? La energía eléctrica trifásica es el método más común utilizado en las redes eléctricas en todo el mundo. Esto debido a que transfieren mucha más potencia y son muy utilizados en el sector industrial. Los motores trifásicos usualmente son más utilizados en la industria, esto debido a que poseen una potencia mayor de 150% que un motor monofásico y generando un campo magnético giratorio de tres fases. Mientras que por otro lado, la ejecución de un motor monofásico puede incluir mucho ruido y vibraciones. Cabe mencionar que los motores trifásicos son mucho más caros, sin embargo, estos no producen vibraciones ni son tan ruidosos. Última pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones de los motores trifásicos? Los motores eléctricos trifásicos se fabrican en las más diversas potencias, desde una fabricación de un caballo hasta una fabricación de miles de caballos de fuerza. Se le construye para prácticamente todas las potencias, tensiones y frecuencias, desde 50 a 60 Hz, y muy a menudo están equipados para trabajar a dos tensiones nominales distintas. Gracias a su variedad de potencia y su tamaño son muy usados en la industria, caso contrario con los motores monofásicos que son utilizados más a menudo de forma doméstica. En la industria se emplean para el accionamiento de máquinas herramientas, la instalación de bombas, montacargas, algunos ventiladores, extractores, elevadores, grúas eléctricas, entre otros. Esto debido a las diferentes ventajas que tiene. Una de ellas es que a igual potencia su tamaño y peso son más reducidos. Se pueden construir de cualquier tamaño, tienen un par de giro elevado, su rendimiento también es muy elevado, no necesitan de una bobina de arranque y por ello capacitores ni interruptores, centrífugos. Pueden cambiar su sentido de giro con solo invertir dos o tres líneas de entrada y permiten diferentes tipos de conexiones que logran configurar el sistema de arranque para reducir la corriente inicial. Eso sería todo por mi parte, gracias por su atención.